Muy buenos días. Le habla Tamara Olave Estete de la sección 2 de Psicología. En esta presente investigación le daremos a conocer de una manera mucho más profunda sobre el estallido social que pasó en octubre del 2019. Los integrantes son Tamara Olave Estete, Lisette Loncomilla Chicahual, Carla Montiel Saldivia y Iván Muñoz Peña. En Chile los movimientos sociales han estado presentes desde mediados del siglo XIX, siendo los principales factores o causas de desigualdad, inquietud o injusticia social. Todos los movimientos sociales del siglo XX principalmente estuvieron vinculados al reconocimiento de los derechos cívicos, sociales y económicos, en ámbitos como el sufragio universal, la educación, el trabajo, la vivienda, el ingreso económico, el control o distribución de la riqueza, la representación política, entre muchos otros. Un movimiento social es una agrupación no formal de individuos que tiene como finalidad el cambio social de determinadas condiciones o situaciones que le afectan dentro de la estructura social. Tal como dijo Sidney Tarrant, los movimientos sociales son desafíos planteados por personas que comparten objetivos comunes en una interacción mantenida con las élites, los oponentes y las autoridades políticas en un contexto de conflicto. Los movimientos sociales son entidades colectivas que buscan establecer un nuevo orden de vida, o sea, un cambio. Tal como dijo Herbert Blumer, tiene su punto de partida en una condición de intranquilidad, o sea, malestar, que se deriva de la insatisfacción con la forma de vida actual y se movilizan. Hay movimientos sociales de todos los estilos y tamaños. Hay algunos pocos con pocos miembros o de impacto local, y otros que pueden contar con cientos de miles de personas y ser globales. Hay movimientos sociales que se llevan a cabo respetando las leyes y normas de convivencia de la sociedad, mientras que otros operan de forma ilegal o clandestina. Octubre de 2019, estallido social en Chile. Toda esta alza que se presentó por parte de los estudiantes en el estallido social del 2019 es algo que se veía venir a lo largo de los años, debido a que no era un conflicto de los últimos años solamente. Lo que sí ocurrió fue que en dicha fecha que todo esto empezó, se haya sumado una causa más por la cual protestar, que fue el alza del pasaje del metro. También se está hablando de conflictos previos que todos derivan en que el gobierno no se encuentra escuchando la voz del pueblo y los conflictos que estos tienen que vivir y con los cuales tienen que lidiar en el día a día, ya que se había presentado instancias similares años anteriores, como por ejemplo en el 2001 en el llamado mochilazo, después en el 2006 en la protesta llamada pingüinazo. A este le siguió en el 2012 y para finalizar en el 2018 con la marea feminista. Además, se puede decir que desde el 1991 la PNUD con una encuesta demostró que los adultos de ese entonces no confiaban en el gobierno ni en los partidos políticos. En ese entonces hablamos de una cifra del 54% de los chilenos, la cual con el paso de los años solo había ido en alza hasta alcanzar aproximadamente entre 80 y 95% en el año 2017 y 2019. Toda esta alza de cifras, que llega a ser extremadamente alta, se debió a que desde años las personas llamadas guayos, hace siglos atrás desde que existieron, no hayan sido representados y terminaran volviéndose personas sin voz que sufren con las acciones que los gobiernos y mandatarios a lo largo de los años han hecho en sus lapsos de cargo del país. En la semana del 14 al 18 de octubre del 2019, un grupo masivo de estudiantes secundarios se reunieron y convocaron para protestar por el excesivo monto del Metro de Santiago, como una forma de que viera el descontento de los estudiantes frente a una reciente alza de las tarifas de este importante medio de transporte. Evadir, no pagar, otra forma de luchar, fue la consigna que cientos de estudiantes coreaban a la entrada de las estaciones del metro. El conflicto comenzó a escalar y contó con el apoyo tácito de gran parte de la población cuando la tarifa del metro alcanzó en horas punta el valor de 830 pesos chilenos. Los estudiantes ingresaban a las estaciones del metro y saltaban los torniquetes para evadir el pago del boleto.
Mientras las estaciones eran custodiadas por carabineros de fuerzas especiales, el conflicto se radicalizó con ataques a las instalaciones de algunas estaciones, especialmente contra los torniquetes. Este conflicto se expande y amplifica con manifestaciones en estaciones donde había una alta concurrencia de personas, lo cual alteró el funcionamiento regular del metro. Por este motivo, se empezaron a cerrar estaciones y se incrementó la represión en distintos lugares, lo que alteró todo el sistema de transporte de una ciudad. Gran parte de los estudiantes comenzaron a protestar con cacerolas en distintos barrios de Santiago, y muchos manifestantes se congregaron a la entrada de varias estaciones del metro, y con una presencia mayoritaria de jóvenes de los barrios populares, sino el estallido de la rabia acumulada por una gran parte de la población que vive cotidianamente la precariedad social y la desigualdad estructural que el neoliberalismo configuró, materializó y naturalizó en la sociedad chilena desde la dictadura de Pinochet hasta la fecha. La estrategia del gobierno fue equivocada y tardía en todas sus etapas. El viernes 18, cuando el conflicto escalaba, este solo ofreció represión, lo que estimuló aún más la movilización, la cual tomó formas inéditas, como por ejemplo el ataque a las estaciones del metro que en pocas horas destruyó y provocó incendios de distintas magnitud. Los daños suman varios millones de pesos, lo que dejó el metro prácticamente fuera de servicio. El 19 de noviembre del 2019, los militares salieron a la calle. En vista de los altercados y violencia a lo largo del país, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, decreta el estado de emergencia y posteriormente el toque de queda en diferentes ciudades. Posteriormente, el mandatario chileno da marcha atrás al alza del pasaje del metro. El día 25 de noviembre de 2019, a pesar de las medidas paliativas impulsadas por el gobierno, la ciudadanía se dirigió nuevamente al centro de la capital, la Plaza Italia, esta vez con la convocatoria más grande que alguna vez haya tenido el país. El 15 de octubre del 2019 hubo un acuerdo entre el gobierno y la oposición. Los sectores políticos de Chile lograron establecer un acuerdo calificado como histórico. El gobierno y la oposición se unieron para la realización de un plebiscito en el que los ciudadanos decidirían si quieren o no una nueva constitución. Este se llevaría a cabo en abril del 2020, luego de que Sebastián Piñera reconociera que pudiera haber un incumplimiento de los protocolos del uso de la fuerza por parte de la policía en Chile. Se dio a conocer el número oficial de los muertos durante el estallido social, el cual ascendió a 23. Después de un año del estallido social, se calculó que fueron más de treintena de personas los fallecidos en este periodo y que también que los afectados por lesiones oculares fueron de 460 personas, según lo que registró el INDH, que en el momento presentaron las querellas. Con toda esta situación ocurrida, se generó de vuelta una gran desconfianza por parte del pueblo hacia el gobierno y también a las fuerzas militares y carabineros, debido a que estos fueron los generadores de las lesiones y muertes que ocurrieron durante el estallido social, el cual es una de las situaciones más fuertes y violentas vividas en el país. Algunos de los elementos clave a destacar de esta movilización, en primer lugar, fueron las razones del malestar. El problema es más que el alza de los boletos del metro, que fue lo que gatilló las movilizaciones. Es decir, este motivo fue la gota que rebalsó el vaso. Este consenso se mueve en dos direcciones: en la desigualdad estructural de la sociedad chilena, en la acumulación de abusos y en la alza de los precios públicos de la luz y transporte, especialmente de salud, sobre todo en los medicamentos. El otro punto fue el estallido como forma de expresión popular. Los jóvenes están pensando y lo hacen con mayor libertad que los adultos, pero no solo piensan, sino que también actúan, y su acción alcanza visibles efectos sociales y políticos. Y como tercer punto tenemos los distintos repertorios de acción de las clases medias y de los más pobres. La mayor sorpresa para el gobierno y para todos los chilenos fue que, decretado el estado de emergencia, las movilizaciones continuaron. Es decir, la medida que ponía militares en las calles no actuó como antídoto, ni descomprimir la protesta, la cual tomó dos formas: cacerolazo y ocupación de plazas, que en este caso fue la Plaza Italia en el centro y Plaza Ñuñoa en el sector oriente, entre las más visibles en Santiago, así como marchas en Providencia o en provincias y saqueos en los barrios pobres de Santiago e importantes ciudades a lo largo del país. La organización, que envió una misión de observación al país a mediados de noviembre,
Aseguró que durante los 10 días en los que rigió el estado de emergencia y en los que los militares estuvieron a cargo de la seguridad, aumentó drásticamente el número de abusos cometidos por el Estado y que a finales del año las víctimas de violaciones de derechos humanos, sobre todo a manos de los carabineros, se contaban por miles. Estos abusos pasan desde el uso de armas letales contra los manifestantes, uso de munición potencialmente letal y de gases lacrimógenos, de manera injustificada, generalizada e indiscriminada, ataques contra periodistas y violencia contra personas a las que ya se había arrestado, agregó ahí. Tras su paso por el país, la organización acusó tanto al ejército como a los carabineros de cometer ataques generalizados y aseguró que las violaciones a los derechos humanos no son hechos aislados o esporádicos, sino que responden a un patrón y muestran un grado de coordinación, unas declaraciones que fueron rechazadas frontalmente por el gobierno. Se puede concluir que este estallido fue algo que descolocó a muchas personas de diferentes partes del mundo. Con descolocar a la gente hacemos referencia en que la gente estaba agobiada e irritada en cómo se estaba manejando el país en ese momento, dejando nada menos que la gente tuviera que reaccionar. Esto visto desde la psicología comunitaria se puede hacer ver en cómo la gente fue capaz de sobrellevar todo lo ocurrido en este suceso, interviniendo en el desarrollo de cada uno de ellos y a su vez en cómo ellos mismos veían cómo iba decayendo su país en manos de los políticos. La ciudadanía, especialmente los adultos, tuvieron que esperar a que los estudiantes reaccionaran, ya que ellos por muchos años se quedaron callados. Tuvo que pasar este estallido social para que los políticos reaccionaran y quisieran hacer una nueva constitución. Lo que sucedió en Chile es sin duda fruto del despertar de un sentido común que ha sido aplastado a lo largo y ancho de los últimos 50 años e invisibilizado por la crisis educativa más aberrante. Este reveló en forma clara y precisa las falencias de nuestra sociedad. Se produjo un sano y justo deseo de encontrar el camino que permitiera satisfacer todas las carencias que tienen los chilenos. Los políticos tienen que entender que los chilenos quieren cambios profundos y verdaderos que permitan acoger sus justas demandas y de este modo dar término de una vez por todas con los privilegios de los políticos, y de tal manera que estos se acomoden a la realidad económica y sociocultural que viven los chilenos, lo que debería comenzar con la rebaja de sus sueldos en consideración a que estos son los más altos a nivel mundial y que su rendimiento no es para nada satisfactorio. Sin embargo, en estas protestas también hubo muchos saqueos, destrucciones, muertes, más de 200.000 heridos e incluso cientos de torturas y violaciones a los estudiantes por parte de las fuerzas de seguridad. Es muy bueno que los estudiantes y chilenos en general hayan reaccionado, ya que el gobierno estaba acostumbrado a que la gente se quedara en silencio. Por esto mismo, cada día suben más por los productos y la educación, tanto como la salud, sigue siendo de mala calidad. Como estudiantes no estamos de acuerdo con los saqueos y destrozos, sobre todo violaciones o tortura. Muchas veces algunas personas se aprovechan de las protestas para saquear y por esto mismo toda la culpa la cargan las personas que protestan. Sin embargo, en todas las partes vamos a encontrar personas buenas y malas. Nos agradó bastante ver como nunca antes visto el pueblo unido, ya que se puede ver claramente que muchas personas se sienten desconformes con el gobierno. Por esto mismo queremos que una nueva constitución, un Chile libre y soberano, donde se respeten los derechos humanos y se hagan verdaderos cambios que beneficien a la sociedad. A continuación dejaremos las referencias y también los créditos del trabajo.